Don José. Oiga, Fernando, ¿usted ha estado en Rumanía? Sí. Sí, bueno, ahí la avenida Bueno, central. muy cerca. No, no estaba No, bueno, yo estuve ahí en el año... en Bucarest, pero he estado cerca de En el año la frontera. 73, 70 y algo, por ahí estuve comenzando pleno los 70. Ceausescu, pues. Sí, sí, estaba Ceausescu con el poder. Me llamó la atención que Rumanía tenía grandes avenidas y no había carros. Entonces, había una que desembocaba en lo que se conocía como el Hotel Internacional, que un año después ese hotel sería destruido por un terrible terremoto. Bueno, y solo pasaban por esas avenidas Buses. gigantescas. No, los carros del Partido Comunista, No, el pues. Comité Central, a toda mecha. Digo yo, mire usted, y Los no había carros. camaradas, ¿Eh? los camaradas, Lo que sí ¿no? había muchos gitanos. Bueno, es que la palabra Rumania no viene por romano, sino por rom. La patria rom, que es la patria rumana, gitana. Gitanas, hay muchos gitanos, y esa es la patria de Conde Drácula, ¿no? Por Sí, allá, en Transilvania está. En Transilvania, ahí está. Nosotros fuimos hasta allá. Los Cárpatos. Bien. Oiga, permítame unas palabras sobre el día de hoy, 16 de diciembre, A ver. considerado el Día de la Lealtad en los Otrora. militares. Yo quisiera que ustedes tuvieran en consideración lo siguiente. La Guardia Nacional de Panamá, que dio el golpe en el año 60. Yo no voy a entrar a la discusión todo lo que pasó, porque perderíamos no, me tomaría mucho tiempo, es la palabra que debo usar. Cuando se da el golpe, la Guardia Nacional no era un ente monolítico en términos ideológicos, era un ente monolítico en términos de la doctrina militar vertical. No había, en la sociedad panameña Sí, estaba eso- tan dividida. Que también era un tutti frutti porque eso venía gente de todas las escuelas militares de América Central, de América Latina. Pero estaba reservada para las clases Baja. media, baja y baja. Entonces, la Guardia Nacional, que da el golpe, bajo el liderazgo de Boris Martínez y de Omar Torrijos, no era una guardia que tenía una unidad de criterio frente a qué debían hacer. Torrijos no tenía el liderazgo de toda la Guardia Nacional, y era una Guardia Nacional, como todos los ejércitos de América Latina, formado en una doctrina anticomunista. Esa era su doctrina ideológica, formado en la Escuela de las Américas, que estaba aquí, formada posteriormente en las escuelas de los Estados Unidos y apertrechada por los Estados Unidos. Esa fue durante todas las décadas de 50, 60. Todos nosotros fuimos antimilitaristas, porque crecimos enfrentando a ese poder. En el año 68, cuando se da el golpe, la primera depuración que se da en la Guardia Nacional es cuando Sale se del mismo expulsa a Boris Martínez en Febrero del 69. en febrero del 69. Y arranca, porque fue Boris Martínez el que impulsa la reforma agraria. Me recuerdo en diciembre del año 68, él sale en la televisión, él mismo, dando la reforma agraria, ¿no? Que la habíamos hecho aquí con la ayuda de los chilenos y de Raúl Rencoret, de Chile, de la democracia cristiana. Cuando sale Boris Martínez, Omar Torrijos le da un impulso al desarrollo de su programa en el campo y comienza a tomar mayor fuerza porque la Guardia Nacional no era bien vista en la ciudad capital. Entonces se da un movimiento del campo a la ciudad de Omar Torrijos. Pero la Guardia no estaba depurada y había sectores controlados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y se provoca el golpe del 16. Bueno, no fue el 16 fue el retorno. Fue el retorno. Y bajo la dirección de Sanjur y que Sanjur Silvera. niega que era, y Alejandro Araúz, el hermano de Fularoz, que también era G2 de esa época. Se monta una acción para impedir que Omar Torrijos y dar un golpe porque Torrijos era comunista. Esa es la razón. Entonces Omar regresa a David y es recibido por Noriega, que en esa época era mayor de la Guardia Nacional, y triunfalmente viene en carro desde David hacia la capital. Y ese es el proceso en que arranca la consolidación del liderazgo de Omar Torrijos, todavía sin una Guardia Nacional homogénea en términos de hacia dónde íbamos. Esta fue la base para impulsar la reforma agraria. Le voy a tomar 3 medidas que se tomaron en ese post-golpe. En el proceso de reforma agraria, nosotros comenzamos a expropiar y se expropió la Panama Boston Company, la Coco. Pavo. Se expropió, 250.000 hectáreas se expropiaron. Jo. Se expropió, se nacionalizó la Fuerza y Luz, la Bosch Cascade, compañía norteamericana.
que dio origen al fortalecimiento del... No, el IRRE ya sí había sido creado. Lo que hizo fue que la expropiación de la Panamá, la Fuerza y Luz, se incorporó al IRRE y se creó una empresa más grande y posteriormente se fueron nacionalizando todas las empresas que antes había, La Chorrera, en Chitré, en David. Plantas eléctricas. Y Torrijos lanza el programa agrícola, agropecuario y el programa energético. Ahí es donde él consolida su mando. Y a partir del 72, entonces Omar Torrijos lanza la consigna de que hay que acabar con el enclave colonial, si no habrá desarrollo en el país. Entonces, este proceso de formación, de liderazgo de Omar Torrijos, no fue hecho de un día para otro, pero además se fue conformando una dirección política que fue una especie de alianza interclasistas, porque participaron muchos grupos empresariales, trabajadores, se creó el Código del Trabajo que no existía en la República de Panamá en el año de 1972. Esto dio origen a este proceso político y que produjo una de las más grandes transformaciones del país en materia laboral, en materia de salud pública, en materia de educación, en materia de relaciones internacionales, que dio como culminación, su culminación, los tratados Torrijos-Carter, que nos devolvieron al canal en nuestras manos. Y Torrijos tuvo que matrimoniar las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo aquella carta que él le mandó al senador Kennedy, y le dijo que él había matrimoniado las Fuerzas Armadas panameñas en segundas nupcias con el pueblo, porque antes estaba en primera nupcia con la oligarquía. Tiempos aquellos. Para recordar, y lo tenga usted en la historia. Bien, algunas cosas van a pasar esta semana. En primer lugar, va a pasar por el proceso de ratificación la designación del procurador por parte del Consejo de Gabinete, el presidente Torrijos y el Consejo de Gabinete, de Eduardo Ulloa, que entrará a partir de las 2 de la tarde. Tengo la información de que esta será una confirmación, no solamente la de él, sino la de Javier Caraballo como subcontralor, subprocurador, y de Mónica Castillo como subprocuradora de la administración. Todavía está en discusión si constitucionalmente le toca al Ejecutivo hacer estas ratificaciones. Si la hace es inconstitucional, la Corte tendría que pronunciarse y en realidad existe una controversia si es el procurador el que la nombra. Pero eso habrá que resolver. Lo que sí es cierto es que no hay ninguna contradicción en que Eduardo Ulloa sea confirmado. Creo que va a ser confirmado ampliamente y creo que esa confirmación será antes del miércoles, o el miércoles como día más tarde. Y ya le quedará al señor procurador nuevo entender cuáles son sus tareas. Nosotros le hablaremos de esos después. El viernes estuvimos hablando sobre aquella factura, ¿se acuerda? De los 60.000. 63.000, no sé cuántos dólares de una factura que nunca debió salir al mercado. Bueno, ese mismo viernes, estimados amigos de Naturgy, a eso de las 11:30 de la noche se va la luz en Panamá Pacífico y regresa a las 5 de la mañana, 4:40 por ahí. Entonces uno se pregunta, hace unos 2 semanas pasó lo mismo, y hay un problema serio porque estas son con conexiones subterráneas, y yo tengo la impresión de que el mantenimiento que le están dando a eso y la atención que le están dando a ese sistema, que una parte de él fue heredado, es casi nula. Y creo que ya el país está llegando al colmo de su paciencia en el término del mal servicio que está recibiendo de las empresas de distribución eléctrica. Y habrá que chequear qué es lo que están haciendo, revisar qué es lo que están haciendo en materia de mantenimiento, qué es lo que están haciendo en materia de inversiones, qué es lo que están haciendo en materia de tarifas, qué es lo que están haciendo en atención al público, que hay una queja generalizada, Fernando, del mal servicio que usted está recibiendo. Y esto usted lo ve en Arraiján, en Chorrera, en Chitré, en Santiago, en donde usted vaya, es la misma historia. Y entonces hay que prestarle atención a esto. Pero también uno de los principales problemas que estamos nosotros enfrentando, les decía que en el informe de la CEPAL se establecía que la economía general de América Latina iba a crecer a 0.1%, 0.1%, la global, de toda la región, el crecimiento más bajo de los últimos 40 años. Y la economía panameña, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas actual,
crecerá este año a 3,5%, es decir, de 0,1 a 3,5% hay una gran diferencia. Pero nosotros vamos a crecer a 3,5% en el mejor de los casos y será el crecimiento más bajo de los últimos 10 años. O sea, Panamá durante los últimos 10 años, 3,5% es el crecimiento más bajo. Y nuestro crecimiento en el año siguiente será cercano al 4%, pero no está dirigido a generar empleo. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestras políticas. Porque el problema fundamental que tenemos nosotros es la generación de empleo. Hoy aparece en la sección de Economía, Fernando, del periódico El Panamá América, bajo el título, maestro, ayúdame aquí, subsidios se triplican en los últimos 12 años. Mire, aquí está. Les recomiendo que se lean este artículo. Subsidios se triplican en los últimos 12 años. Les voy a dar algunas cifras. Ya me cambié los lentes. Entre el año 2007 y 2018, el gobierno central pagó en subsidios unos 13.828 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Especialistas han planteado que la economía panameña no puede soportar los subsidios que ya sobrepasan los 1.700 millones anuales. En los últimos 12 años, el costo de los subsidios del gobierno central, la Caja del Seguro Social, las empresas se triplicó hasta alcanzar 1.634 millones en el 2018, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta cifra ha aumentado significativamente con el pasar de los años. En el 2007, los subsidios del gobierno central sumaron 427 millones, en el 2010 aumentaron a 911, en el 13 a 1.333 y en el 15 a 1.618 millones. Bien. Bueno, es que súmale eso a lo que tú mismo dijiste el viernes de los aportes que ha hecho el canal y nosotros nos hemos gastado las alhajas de la abuela, es decir, el dinero del canal en subsidios. Pero yo coincido con el profesor Jovanet, esta es una forma de ver el problema, pero la otra forma es que mientras esos subsidios están llegando a otra gente de más bajos recursos, nosotros tenemos por evasión fiscal y por prebendas que le hemos dado a los sectores empresariales sumas multimillonarias y nadie habla de eso. O sea, nosotros tenemos que hacer una distribución del ingreso adecuada. Yo no creo que la vía de los subsidios lleven a la economía a ningún lado. Los subsidios al consumo son un terrible error. Y eso llevó al populismo, a los países a la quiebra. Pero también nosotros no podemos condenar a la gente a pagar los servicios públicos porque también, así como hay estos subsidios, están todas las excepciones contributivas de los grandes empresarios. Y se ha producido gente que no paga impuestos. Y entonces, para pagar todo esto, ¿quiénes son los que pagan todo esto? La clase asalariada, que está entre la clase media y los trabajadores organizados y no organizados que reciben y son facturados en términos de impuestos en su fuente de emisión de pago. Pero los grandes empresarios pagan 500, 300 dólares, mientras probablemente un médico, un ingeniero que gane 3.000, 4.000 dólares estaría pagando mensualmente cerca de 600, 700 dólares entre seguro social y impuestos sobre la renta. O sea, la carga fiscal que en el gobierno de Ricardo Martinelli se hizo el primer intento serio de hacer un equilibrio entre la carga fiscal empresarial y la carga fiscal de los trabajadores asalariados, de eso no se ha hecho más. Entonces lo que hemos recurrido es al subsidio. Y la política de subsidio, una vez que tú la instalas, nadie la quiere eliminar. Entonces esto es lo que nos está produciendo un drenaje, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Generar empleo. ¿Y cuál es el sector más afectado por la falta de empleo, Fernando? El sector juvenil. Sí. Cuando me refiero a joven, me refiero a todos los muchachos que entre 23, 30. Sí, entre 23 y 30 años salen de la universidad y no encuentran empleo. Entonces, esa es la gente que está en la calle en Chile. El desempleo. Y encima endeudados los que estudiaron porque tienen que pagar sus estudios. Y esto ha traído una situación muy seria en la economía de este país. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que una vez que termine este proceso de ratificaciones, ya terminó la parte que tiene que ver con
los magistrados, ya esta semana es Navidad y termina la parte que tiene que ver con los fiscales, o sea, la Procuraduría, ya se escogió el Contralor. Bien, ahora, ¿en qué tenemos que enfocarnos nosotros? Tenemos varios problemas, gente. El primer problema que tenemos es la economía. Hay la discusión del salario mínimo. Entonces tenemos que actuar con prudencia con respecto al salario mínimo. Sería un grave error golpear más la economía de lo que ya está. Porque quienes se van a perjudicar son los nuevos que van a entrar al mercado. Claro. Porque le vamos a pegar a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo. 80% de los empleos. Entonces, ese es un problema que tenemos que mirar. Dos, tenemos que mirar qué sectores le vamos a impulsar que generen empleo. ¿Cuáles son esos sectores? Hombre, los tenemos bien identificados. El primer sector, la construcción, el turismo y el sector agropecuario. En orden, el sector agropecuario es el que más empleo genera al más bajo costo. Entonces, tenemos que impulsar inversiones en el campo. En el campo. Tenemos que impulsar inversiones en el sector privado, en el sector privado en construcción. Tenemos que impulsar inversiones de atracción al turista y traer paquetes de turismo con más creatividad. Tenemos que hacer que la economía crezca en aquellos puntos en donde se genera empleo. ¿Qué nos sirve a nosotros 5% de crecimiento si eso no genera la cantidad de empleo que necesitamos para bajar la tasa de desempleo y para absorber lo nuevo que entra? Son 35.000 empleos que entran por año, 35.000 a 40.000 por año. Que si no podemos bajar la tasa de desempleo y adquirir la entrante, estamos creando un ejército de desempleados que no va a tener más remedio que hacer lo que tiene que hacer. Un ejército de frustrados. De frustrados. Entonces, pero además de eso, simultáneo y paralelo a eso, tenemos que erogar con tres reformas básicas. La reforma del sistema de salud pública nuestro. La reforma que tiene que ver con el sistema de salud y el de educación, que son dos reformas diferentes. Las reformas al sector agropecuario. Y en medio de eso se nos plantea el problema cómo bregar con las reformas constitucionales que por el método escogido van por mal camino. Entonces, habrá que tomar una decisión con respecto a replantearse el manejo de las reformas constitucionales. ¿Cómo vamos a hacer para integrar la sociedad al debate? No hay ningún otro esquema que buscar acuerdos y discusiones del presidente con los partidos políticos para que sea la sociedad política, bajo el liderazgo del presidente Cortizo, porque él es el gobierno, y los partidos políticos de oposición y de gobierno tienen que consensuar puntos sobre la economía, sobre la educación, sobre la salud pública, sobre las reformas y sobre los servicios básicos. Entonces, yo no creo que ha llegado el momento de que ya estas decisiones de los magistrados al pueblo en realidad no le transmiten más nada que esperanza de que ojalá lo hagan bien. Pero la mayoría de nuestro pueblo ni va a la corte ni va al Ministerio Público. Lo que nosotros necesitamos es que ambas instituciones sean manejadas con respeto a la ley y a la Constitución y hagan los cambios estructurales que tengan que hacer. Pero también necesitamos que el Procurador General de la Nación nos diga qué es lo que intenta hacer. Porque yo no conozco a nadie que haya hecho una reforma si no la explica. ¿Entonces? Y por eso yo condeno el silencio perverso de las empresas de distribución eléctrica que se burlan de la opinión pública y no dan la cara. Entonces quieren usar intermediarios, las redes sociales para enfrentar un problema que usted todos los días de Dios tiene. Yo creo que el gobierno haría muy bien en enfrentar, primero con las fuerzas políticas. Mira lo que hizo Chile. Para enfrentar esta crisis tuvo que recurrir a la estructura política partidaria y mostrar un esquema. Un poco tarde, nosotros tenemos tiempo. Ojalá aprovechemos estos días de aquí al 15 de enero para replantearnos lo que tenemos que hacer y podamos buscar un camino de entendimiento entre todas las fuerzas políticas. Y le vuelvo a recomendar que se lean el informe de The Economist, porque les doy las variables. ¿Hay o no hay desigualdad, Fernando, en nuestro país? Por favor. De ingreso, ¿eh? Hablo de desigualdad de ingreso. La seguridad social,
Los panameños se sienten seguros, se sienten bien con la seguridad social, con las pensiones, con la atención a la cárcel social. La medicina. Las medicinas. La efectividad de la gobernanza. ¿Usted cree que el gobierno es efectivo gobernando? La corrupción, mal endémico en nuestra sociedad, es un problema, pero hay que enfrentarlo en toda su magnitud. El desempleo juvenil, el malestar económico, este decrecimiento que está produciendo malestar. Las empresas no están desarrollándose, están cortando empleo, el sector privado pequeño y mediano está sufriendo duramente, la construcción está sufriendo duramente. Entonces tenemos que tomar incentivos para eso, una política anticíclica, como dice el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Y elevar el nivel de nuestra democracia. ¿Cómo se eleva el nivel de nuestra democracia? Con consultas reales. Con consultas a los dirigentes políticos, al pueblo. Y aquí ya hablo de consultas. Escuché a alguien de la alcaldía de Panamá decir que las consultas no son vinculantes. No, pero yo creo que están equivocados. Cuando se tratan de los programas de descentralización, las consultas son obligatorias y son vinculantes. Así está en la ley. Es mejor que se la lean. Mañana vamos a hablar sobre todo esto y un poco más de lo que está ocurriendo en nuestro escenario político nacional.